Bueno, chicos, muy buenos días o tardes o noches, dependiendo de la hora en que usted decida ver este video. Para este momento, mucha de la información, perdón, que estaremos hablando a partir de ahorita mismo, pues ya se habrá desarrollado a partir del día lunes. Entonces, nosotros empezamos a hablar sobre conceptos que vendrían siendo la energía, las fuentes dependientes y las fuentes independientes, ¿sale? Entonces, estos conceptos ya los hemos aterrizado dentro de la clase. Espero que hayan hecho las anotaciones que les corresponde, porque gracias a ello podrán desarrollar los ejercicios que vendrán la próxima semana, ¿sale? A partir del día martes estarán publicados los primeros problemas o ejercicios que están relacionados a este tema. Sin embargo, para esta parte de la clase es importante que usted haga la mayor cantidad de apuntes posibles o que anote lo más importante dentro de esta presentación. Es importante que usted tenga la evidencia de su reporte para poder saber si usted está trabajando dentro de mi clase o si está prestando atención a los problemas que se están desarrollando. Como ya hemos visto, ya hicimos estos problemas de ejercicio, ya los hemos desarrollado, ya desarrollamos también este tipo de problemas que están de este lado. Ahora, lo que sigue a continuación es hablar acerca de lo que es la ley de Ohm, la absorción de potencia de elementos y la conductancia. Como para este momento estoy grabando día lunes, pero esta conferencia se estará subiendo por medio de mi canal de YouTube para que ustedes puedan entrar las veces que ustedes necesiten para darle el repaso que usted considere apropiado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar acerca de los últimos conceptos de los elementos de un circuito eléctrico, pues tendríamos que discutir un elemento de circuito que hemos visto ya en electromagnetismo, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm está fuertemente relacionada a lo que vendría siendo la corriente eléctrica y el voltaje. Principalmente está fuertemente relacionada a lo que vendría siendo las terminales de la tensión, cómo esas terminales de la tensión están conectados a cada uno de los elementos del circuito y que esos elementos del circuito se ven afectados por la corriente eléctrica, ¿no? Estamos diciendo que existe una relación de proporcionalidad entre lo que vendría siendo la corriente eléctrica y por otro lado lo que vendría siendo el voltaje, ¿sale? Como ya hemos visto anteriormente, pues la ley de Ohm se escribe como V igual a R por I. Esto quiere decir que es el voltaje por, o mejor dicho, o es igual a la resistencia por la corriente eléctrica del sistema, del circuito del que estamos hablando. Como existe una relación de proporcionalidad, la relación de proporcionalidad, no sé si se las puedo escribir aquí, pero básicamente es voltaje sobre la I, supongamos que esto es la I, intento escribirlo, es igual a R, ¿sale? Esta relación de proporcionalidad está fuertemente relacionado a lo que vendría siendo esta gráfica que tenemos como una representación de proporcionalidad entre lo que vendría siendo el voltaje y la corriente eléctrica. Usted puede escribir el voltaje arriba y usted puede escribir la corriente eléctrica en el eje horizontal, ¿sale? A medida que va aumentando el voltaje, también lo va haciendo la corriente eléctrica de manera constante, ¿sale? En pasos de uno en uno, pero nunca hay ciertas variaciones de lo que vendría siendo el voltaje y la corriente eléctrica. No tenemos una ecuación que no tiene un sistema no lineal. ¿Qué quiere decir que no sea un sistema no lineal? Que básicamente no tenemos
cosas raras en la gráfica que a lo mejor se comportan de esta manera, ¿no? Tenemos una relación de proporcionalidad entre lo que vendría siendo el voltaje y la corriente eléctrica del sistema o del circuito eléctrico con los elementos que tiene este circuito, ¿sale? Entonces, como sabemos, el voltaje se escribe en volts, la corriente se tiene que escribir en amperes. Sin embargo, otra forma de ver en caso de observar que no existe una varianza de la corriente eléctrica con respecto al tiempo, pues esta misma fórmula que aparece aquí se puede escribir de esta otra manera. Profe, ¿cómo es que llegó a esa formulación? Bueno, pues tiene que recordar de clases anteriores que la corriente eléctrica, en ese caso, aquí estoy suponiendo que la corriente eléctrica va a ser constante. Yo sé que siempre los hemos representado como V es igual a R por I mayúscula, ¿sí? Esto siempre se va a mantener constante, o por lo menos siempre no va a tener tantas variaciones con respecto al tiempo. Aquí sí vamos a tener variaciones con respecto al tiempo, ¿sale? Esto es una ecuación diferencial de variables separables. De nuevo, tenemos que integrar, podemos calcular el valor de Q con respecto al tiempo para ver cómo va a ir variando en la gráfica, pero esto no va a ser tan necesario. De hecho, el libro no propone soluciones de ecuaciones diferenciales para la ley de Ohm. Solamente nos enseña los conceptos básicos para que usted pueda aterrizarlos más adelante con la primera y la segunda ley de Kirchhoff, el análisis de los nodos y sobre todo el análisis de corrientes eléctricas y mallas de un sistema. ¿Sale? Muy bien. Volviendo a lo que vendría siendo el tema, déjeme ver, ahí está. Bueno, déjame ver si puedo borrar esto. Pluma, pantalla. Bueno, aquí. Voy a quitar esto, all the trim, clear all drawings. Ya los eliminé. Una disculpa por esta tardanza, por este inconveniente, perdón. Una disculpa. Bueno, vamos a hablar, bueno, esto ya lo voy a mejor expresar de esta manera ya para que no haya tanta confusión con lo que hay abajo. Ahora toca hablar acerca de lo que vendría siendo la absorción y la potencia. La potencia ya hemos hablado dentro de la clase. Sin embargo, como ya hemos aterrizado, la potencia está relacionado a cuánto absorbe o cuánto almacena, por ejemplo, el consumo de energía de una batería, ¿sí? Existe una fuerte relación directa entre lo que vendría siendo el voltaje, la corriente eléctrica y lo que vendría siendo la potencia del mismo sistema. Para nosotros poder hacer esa relación entre la ley, entre el voltaje y la corriente eléctrica con respecto a la potencia, como ya hemos visto, la potencia se mide en joules por coulomb y básicamente que por un joule mueve una carga de un coulomb por segundo, ¿no? La potencia está relacionado por watts por segundo. Eso vendría siendo un joule, ¿sí? Watts por segundo vendría siendo la relación de la potencia. Y watts por segundo están relacionados con la energía que almacena el sistema, representado como W, como ya habíamos visto en clases. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para relacionar el voltaje con la corriente eléctrica, que ya lo vimos con la ley de Ohm? ¿Cómo le voy a hacer para relacionar estos conceptos con la potencia? Primero partimos de la ley de Ohm, voltaje igual a resistencia por corriente eléctrica, y por otro lado partimos de la potencia es igual al voltaje por la corriente eléctrica. Creo que aquí dije por accidente voltaje, pero es resistencia por corriente eléctrica. Una disculpa si llegué a decirlo, se me hace que sí lo llegué a decir. Resulta ser que nosotros podemos hacer esta relación, pero para poder hacer esta relación directa, primero necesitamos conocer que la potencia es igual al voltaje por la corriente eléctrica y pues solamente se trata de una pequeña sustitución. O sea, si el voltaje es R por I,
Pues aquí tenemos R por I, que sería R por I al cuadrado. ¿Sí? Esta es otra forma arbitraria de calcular la potencia de un circuito eléctrico cuando solamente se conoce la resistencia y la corriente eléctrica. Algo muy parecido a la ley de Ohm, pero aquí estamos hablando de una ecuación cuadrática, o sea, de una parábola, y por otro lado estamos hablando de acá de una ecuación que se mantiene lineal. ¿Sale? Ahora, existen otras alternativas de calcular lo que vendría siendo la potencia. Si yo sé que el voltaje es R por I, entonces yo puedo reescribir esta ecuación como V cuadrada igual a R cuadrada por I cuadrada. Te preguntarás, ¿cómo es que yo llegué a esa conclusión? Primero, como se trata de una igualdad, todo lo que yo haga de un lado termino haciéndolo también o termino afectándolo también del otro lado de la igualdad para que ésta se cumpla. Entonces, si yo elevo de la parte izquierda el voltaje que está elevado al cuadrado, pues también tendría que hacerlo con las variables del lado derecho, que sería r cuadrada por i cuadrada. De aquí yo puedo despejar i cuadrada y tengo v cuadrada entre r cuadrada, ¿sí? V cuadrada sobre r cuadrada va a ser el valor que tenemos de este lado de la ecuación, r por i cuadrada, y si se fijan yo tengo una r arriba, dos r's al cuadrado, dos r's abajo, por así decirlo, y pues una de ellas se elimina. Entonces al final del día me sale que la potencia es una relación también entre el voltaje al cuadrado sobre R. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son las dos formas que yo les recomiendo que anote o que se acostumbre a anotar? Existen otras dos formas o dos alternativas de estimar el valor de un elemento circuito si no conocemos uno. Por ejemplo, si usted no conoce el voltaje de su resistencia o de su capacitor o de cualquier elemento del circuito, no lo conoce, si usted conoce la resistencia y la corriente eléctrica que pasa por ese elemento, puede calcular la potencia. Pero acá pasa lo contrario. Acá, si usted no conoce la corriente eléctrica, pero sí conoce el voltaje que se administra en ese elemento, en cada una de sus terminales, puede utilizar ese valor y dividirlo sobre R para estimar el valor de la potencia. Muy bien. Del lado derecho tenemos distintos elementos físicos de circuitos que usted puede comprar en una tienda donde vendan circuitos, distintos elementos de circuitos eléctricos, ¿sale? Aquí tenemos los más clásicos, lo que vendrían siendo las resistencias, ¿sale? Estas resistencias que nosotros tenemos aquí, nosotros podemos estimar sus valores, ¿sí? Nosotros podemos estimar el valor de potencia absorbida en el sistema, pues cada uno va a tener distintos valores. Algunas resistencias van a ser más pequeñas con respecto de otras. Este elemento circuito puede alcanzar casi 10.000 millones de ohms. No recuerdo exactamente cómo se llama este elemento de circuito, pero si lo llegan a encontrar o si se llega a utilizar, disculpa, se puede añadir dentro de los elementos. Cuando hablamos de este tipo de elementos, son elementos de circuito que, que tienen una resistencia muy elevada. Y luego tenemos otros elementos de circuitos eléctricos donde nos permiten relacionar ya la resistencia y ya lo que vendría siendo la potencia absorbida por el elemento. Por ejemplo, en el inciso B, si se fija, aquí tenemos 50 watts y esto tiene una resistencia de 560 ohms. Estos tres elementos que usted ve de aquí se pueden moldear en un circuito ideal de esta manera, donde tienes una resistencia, donde tienes tus terminales A y B, más y menos, y le hacemos pasar una corriente eléctrica sobre este sistema. ¿Sale? Básicamente, moldear estos elementos o estos circuitos que aparecen aquí se pueden expresar de esta manera.
Ahora bien, para este momento, realmente este ejercicio que usted va a realizar, escúcheme bien, usted va a realizar este ejercicio, lo va a anotar en su cuaderno. Una vez que usted lo anote en su cuaderno, una vez que usted lo anote en su cuaderno, usted se va a asegurar de subir esta evidencia por medio de Teams. Recuerden que todas las evidencias se las pido por medio de Teams. Es importante que le den una checada al video, es importante que anoten todo lo más importante y sobre todo quiero que sepan que esto no es muy difícil de realizar. Determinar la tensión, así como la energía almacenada que está disipando, está relacionado a estas ecuaciones. ¿Ok? Solamente hay que despejar los valores y averiguar si estos valores se aproximan al valor que usted tiene. Usted puede estimar la cantidad de potencia absorbida o la energía almacenada que se está disipando en el sistema si usted toma estos circuitos eléctricos, ¿sale? Los voy a dejar que lo hagan, pero ya para este momento espero que ya denle pausa al video, analícenlo y una vez que ustedes hayan terminado, pasan directamente a hacer las últimas anotaciones de, de esta conferencia. Muy bien. Casi ya para finalizar, pues básicamente podemos hablar acerca de lo que vendría siendo la conductancia. La conductancia es básicamente una relación de linealidad, por así decirlo. Esta relación de linealidad está fuertemente relacionado de nuevo a la corriente y a la tensión cuando esto se mantiene constante. Esta conductancia, como lo dice, va a conducir. Usted tiene que saber que aquí no estamos hablando de superconductores. ¿Ok? La conductancia tiene una gran relevancia, por ejemplo, en los superconductores, porque sabemos que en los superconductores existen dos elementos fundamentales o importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de desarrollarlos: la corriente eléctrica y el campo magnético producido por la corriente eléctrica según las leyes de Maxwell. ¿Ok? Entonces, los superconductores tienen una relación muy interesante, tienen un aspecto muy importante, no una relación muy importante, más bien un aspecto muy, muy importante, que son estas dos propiedades, tanto físicas como pueden llegar a ser matemáticas. Los superconductores generalmente se pueden observar a través de las leyes de Biot-Savart, ¿sí? De los teoremas de Biot-Savart en relación a la misma. Pero aquí solamente no vamos a hablar de superconductores, aquí vamos a hablar de simplemente de la relación cuando se mantiene constante. Cuando no se mantiene constante, aquí tendríamos que integrar, tendríamos que utilizar una integral cerrada del sistema. De hecho, tendríamos que moldear, eh, 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 déjenme escribírselos aquí. Tendríamos que escribir una integral cerrada del sistema y este campo magnético va a terminar variando con respecto al tiempo con un diferencial de L, y esto es igual a una permitividad por la corriente eléctrica del sistema. Esto se tendría que hacer. Y esto se tendría que sustituir de alguna manera de los valores que tenemos del otro lado. Pero como se mantiene constante, no tenemos que hablar de variaciones con respecto al tiempo, como se establecen dentro de la relación del campo magnético, que aquí se va a mantener uniforme radialmente en todas las direcciones en relación a la corriente eléctrica. No vamos a tener que hablar de esto, porque esas son variaciones. Esto es una constante, que es la parte interesante o simplemente nos facilita mucho los cálculos. Si se fija, voltaje es igual a RI, R es igual a B sobre I, como es una relación entre la corriente y la tensión. ¿Sí? Nosotros primero tenemos que hacer la relación proporcional entre la corriente y la tensión. Primero va la corriente y luego va la tensión. Aquí va primero el voltaje y luego la tensión. ¿Cómo le hago para yo voltear estos elementos?
le aplico la inversa, ¿sí? Hay que aplicarle la inversa. Esto es básicamente la inversa de la conductancia. Usted puede anotar esta ecuación y cuando le aplica la inversa, G menos uno es como si usted tuviera uno sobre G. ¿Ok? Y si los voltea, pues también voltea el valor de la corriente eléctrica y del voltaje en relación directa con lo que vendría siendo la corriente y la tensión. Aquí sí hay una relación de proporcionalidad. En ambos casos hay una relación de proporcionalidad, pero esta es la forma ordinaria que nosotros la escribimos. Ahora, usted se preguntará, ¿cómo yo llegué a esta relación que tenemos aquí? G es igual a uno sobre R. Para yo poder lograr hacer uno sobre R, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la potencia. La potencia es igual al voltaje sobre I. Bueno, aquí no es necesario, perdón, este uno sobre R, pues es muy sencillo de calcularlo. Si se fija, R es igual a voltaje sobre I, ¿sí? Si usted quiere tener I sobre V, pues tendría que tener acá, pues R menos uno, ¿no? Sí, porque, o sea, tendrías que voltear R, sus elementos, y si tú volteas estos elementos, subes I y abajas V, vas a tener R menos uno, o uno sobre R, que es el valor que tenemos aquí. Y siempre se mide en, nunca sé pronunciar bien esta palabra, así que discúlpenme, es Siemens. Creo que sí, sí, Siemens. También la conductancia se puede relacionar con el voltaje. Entonces, como se puede relacionar directamente con el voltaje, podemos dar una relación directa con la corriente y el voltaje. Si usted ya conoce el valor de la potencia es V por I, y esto es R por I cuadrada, cosa que ya habíamos discutido anteriormente, de aquí yo puedo despejar el valor de R y tengo P sobre I cuadrada. ¿Sale? De este otro lado, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esto vendría siendo R. De nuevo, lo que puedo hacer para que se relacione con el concepto que aparece de este lado es aplicándole la inversa R, porque yo no quiero R más uno, yo quiero R menos uno. Si yo aplico R menos uno a esta parte que tenemos aquí, ¿qué va a pasar? Que los elementos de los quebrados van a cambiar sobre P. ¿Sí? Y R menos uno, adivine qué es el valor de G. Es el valor de G. G es igual a R menos uno. Y aquí están las ecuaciones. Una disculpa por todo el rayadero. Pero bueno, intenté. Aquí hace mucho tiempo que nunca hace mucho tiempo que no hago una presentación de este tipo, explicándolo y grabándolo para ustedes. Pero hasta aquí llegaría lo que vendría siendo nuestro primer capítulo de circuitos eléctricos, conociendo los elementos fundamentales. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en hacérmelo saber. Está Teams, WhatsApp, por esos medios usted se puede comunicar, se comunica conmigo por medio del grupo y si tiene alguna duda o pregunta, pues ya sabe. De antemano, muchas gracias, espero que se encuentre bien y nos vemos a la próxima.